Bienvenidos a resolver un problema más de cinemática. ¿Qué tiene de diferente este problema? Bueno, pues tiene que vamos a hacer el proceso inverso con referencia a cómo habíamos actuado en los dos problemas anteriores. Es decir, nos daban la ecuación de la posición, derivamos y obtenemos la velocidad, derivamos y obtenemos la aceleración. Entonces ahora va a la inversa, nos dan la aceleración, integramos y obtenemos la velocidad, volvemos a integrar y obtenemos la posición. Más o menos por ahí va este problema. Iniciamos recordando las fórmulas. Tenemos para la velocidad que esta es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y eso nos lleva a que sea igual también a la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Y también la aceleración es igual a la velocidad que multiplica a la derivada de la velocidad con respecto de la posición. Pasamos al enunciado del problema. Este nos dice que el mecanismo de freno usado para reducir el retroceso de algunos cañones consiste esencialmente en un émbolo que se fija al cañón y que puede moverse en un cilindro fijo lleno de aceite. Como el cañón retrocede a una velocidad inicial, el pistón se mueve y el aceite es forzado a través de los orificios en el émbolo, de tal modo que éste y el cañón se desaceleren en razón proporcional a su velocidad. Es decir, la aceleración es igual a menos k por v. Exprese la velocidad en función del tiempo, el desplazamiento en función del tiempo y la velocidad en función del desplazamiento. Entonces, nuevamente les comento, nos dan la aceleración que es proporcional a la velocidad. ¿Qué tan proporcional? Bueno, pues la constante de proporcionalidad será menos k. De ahí tendremos que integrar para obtener la velocidad en función del tiempo. Volveremos a integrar para obtener el desplazamiento en función del tiempo y utilizaremos la tercera fórmula que vimos o que hemos mencionado de aceleración para obtener la velocidad en función del desplazamiento. Obviamente tendremos que integrar también. Aquí esta imagen nos ilustra un poco sobre el proceso específico del mecanismo que se utiliza para frenar el retroceso en algunos cañones. Es este émbolo que está inmerso en aceite. Cuando recibe el impacto, ese impacto produce una velocidad inicial que vamos a llamar v sub 0, y al ser empujado hacia allá, el aceite se forza a través de estos orificios y eso genera resistencia, que es la que frena el avance del pistón o el avance del émbolo. Si les parece, procedemos a la solución del problema. Primero nos piden determinar la velocidad en función del tiempo. Sabemos que la aceleración es igual a menos k por v, y esto es igual a la derivada de la de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces tomamos esta igualdad, menos k por v igual a la derivada de velocidad con respecto del tiempo,
dt lo pasamos a el lado izquierdo de la ecuación y nos queda de esta forma. Luego v es una variable diferente de t, entonces lo pasamos con la otra v, la pasamos al lado derecho de la ecuación y así tenemos velocidad con velocidad, y esta variable con el tiempo, perdón, esta constante es una constante con el tiempo. Planteamos nuestras integrales. Entonces tenemos la integral de derivada de t que va desde 0 a t y la derivada de 1 sobre v, derivada de v que va desde v inicial hasta v. Integramos y la derivada de la integral de la derivada de t es t, con sus límites de 0 hasta t. Y esto es igual a derivada de 1 sobre v por, no es cierto, integral de 1 sobre v por diferencial de v es el logaritmo natural de v, con sus límites desde v0 hasta v. Sustituimos límites y nos queda de esta manera. Aquí en lugar de t, pues este menos 0. Aquí en lugar del logaritmo de v, el logaritmo de v menos logaritmo de v inicial. De acuerdo a las leyes de los logaritmos, esta resta significa o equivale, mejor dicho, al logaritmo de v sobre v inicial. Entonces, acá del lado izquierdo de la ecuación, t menos 0 equivale a t. Logaritmo de v menos logaritmo de v inicial es igual al logaritmo de v sobre v inicial. ¿Qué nos falta para tener la velocidad? Bueno, pues tenemos que despejar, y para poder despejar tenemos que eliminar el logaritmo natural. ¿Cómo lo eliminamos? Pues con su función inversa, que en este caso es e a la x. Entonces elevamos e a la menos kt, o más bien dicho, elevamos e a cada uno de los extremos de la ecuación. Queda como e elevado a la menos k por t es igual a e elevado a la logaritmo natural de v sobre v inicial. E a la logaritmo natural se eliminan y entonces nos queda e a la menos k por t igual a v sobre v inicial. Despejamos y entonces v es igual a v inicial por e a la menos k por t. De esa forma obtuvimos la velocidad en función del tiempo. En este caso no podremos graficar. Para graficar tendríamos que determinar el valor de v inicial y el valor de k. Como no los tenemos ni los vamos a poder tener porque no se nos piden ni nos dan condiciones como para hacerlo, entonces no vamos a graficar. Pasamos al segundo inciso, que nos pide determinar el desplazamiento en función del tiempo. Y bueno, pues partimos de la ecuación anterior, que es v igual a v inicial que multiplica a e elevado a la menos k por t, y esto es igual a derivada de la posición con respecto del tiempo. Tomamos esta igualdad precisamente, despejamos y nos queda de esta forma. V inicial es igual a e a la menos k elevado a la menos k por t por derivada de t igual a dx. Aquí v inicial no es una variable, sino que es una constante. Es la velocidad con la que el émbolo inicia su movimiento. Entonces, esa velocidad ya no cambia, de hecho. No es que ya no cambie, no cambia. Perdón, no debí decir ya no, sino no cambia. Esa velocidad no
cambia, por lo tanto es constante, entonces no necesitamos moverla hacia ningún lado, solamente planteamos nuestras integrales. Integramos e a la menos kt por derivada por diferencial de t desde 0 hasta t, e integramos diferencial de x desde 0 hasta x. Perdón, me regreso aquí un poco. ¿Por qué desde 0 hasta x? Normalmente tendría que ser desde x0 hasta x, es decir, desde x inicial hasta x. Como en este caso el movimiento inicia en una posición 0 precisamente, entonces x inicial es igual a 0, ¿sale? Si inicia del reposo, pues el movimiento, por eso la posición es 0. Si el objeto estuviera en movimiento, entonces tendría que ir aquí desde posición inicial hasta posición final, desde x0 hasta x, ¿sale? Y bueno, planteamos nuestras integrales. Tenemos que hacer un cambio de variable para poder integrar. Para este cambio de variable, u equivale a menos k por t y derivada de u equivale a menos k derivada de t o diferencial de t. Como du no es igual a dt, sino que le falta menos k, multiplicarlo por menos k para que sean iguales, entonces hacemos precisamente eso, multiplicar por menos k. Entonces ahora sí, derivada de u o diferencial de u equivale a menos k por diferencial de t. Ahora, como multiplicamos por menos k, tenemos que dividir entre menos k. Y lo hacemos acá fuera de la integral, dado que k es una constante. Ahora sí, hacemos nuestro cambio de variable y nos queda de esta forma. Y ya podemos integrar. Integral de e a la u, diferencial de u, pues queda como e a la u. Integral de diferencial de x nos queda como x. Ahora regresamos los valores y u equivale a menos k por t. Entonces le regresamos sus límites, que va desde 0 hasta t. Sustituimos límites y nos queda de esta forma la igualdad. Del lado derecho no hay problema, es x menos 0. Del lado izquierdo es e a la menos k por t menos e a la menos k por 0. Entonces e a la menos k por 0 equivale a a e a la 0. Y e a la 0 equivale a 1. Entonces aquí nos queda e a la menos k por t menos 1. Y del lado derecho nos queda x. Y pues esa es la solución. El desplazamiento está dado por esta ecuación, u inicial sobre k, que multiplica a 1 menos e a la menos k por t. Ahora van a decir, ¿dónde quedó este signo negativo? Bueno, pues multiplicamos todo por menos 1, por eso también aquí adentro están cambiados 1 y e a la menos k por t. Y de esa forma cambiamos el signo sin alterar el resultado de la ecuación. Hasta ahí llevamos resuelto el segundo inciso o el segundo punto que nos pide
el problema. Pasamos al tercero, que es determinar la velocidad en función del desplazamiento. Para eso retomamos la ecuación de la aceleración, que es igual a menos k por v, y utilizamos la tercera fórmula que habíamos visto de aceleración, y esto es igual pues a v que multiplica a derivada de velocidad con respecto de la posición. Tomamos esa igualdad, despejamos, esta v está multiplicando, pasa dividiendo, dx está dividiendo y pasa multiplicando, luego nos queda v sobre v, se eliminan y nos queda menos k diferencial de x igual a diferencial de v. Planteamos nuestras integrales, integramos diferencial de x desde 0 hasta x y diferencial de v desde v inicial hasta v. Integramos, estas son las más sencillas. Integral de derivada de x es x, de diferencial de x, perdón, y luego integral de diferencial de v es v. Sustituimos límites, nos queda la ecuación de esta forma, luego x menos 0 pues equivale a x. Despejamos y tenemos que v es igual a v inicial menos k por x. Y de esa forma relacionamos la velocidad con la posición, o como dice el texto, con el desplazamiento. Hasta aquí es todo de mi parte, espero haber sido útil. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta luego.